La tormenta que lo robó todo. Nubes oscuras se extendían por el cielo, espesas y pesadas como una manta de humo. El viento aullaba a través del valle, afilado como cuchillos, arrastrando consigo copos de hielo que se clavaban en la piel. La tormenta se acercaba rápidamente, más rápido de lo que nadie esperaba. Ra sostuvo a su bebé cerca de su pecho, sus brazos temblaban. Su larga capa, una vez cálida, ahora estaba empapada e inútil. El viento lo desgarraba como si fuese una garra. A su alrededor, otros extraterrestres, su propia gente, corrían a entrar en las casas, cerrando las puertas de golpe y metiendo a sus niños dentro. Nadie la miró. Nadie ofreció ayuda. «Por favor», gritó. «Mi hija. Ella es solo un bebé». Pero nadie respondió. Solo la tormenta respondió y gritó. Ella intentó llegar al refugio comunitario. La entrada estaba justo subiendo la colina. Su luz brillaba débilmente a través de la nieve que caía. Resbaló una vez, luego 2 veces, pero se puso de pie nuevamente, arrastrando los pies a través de la creciente escarcha. Cuando llegó allí, golpeó la puerta metálica. «Déjame entrar, por favor. Nos congelaremos aquí afuera». Hubo una pausa. Se abrió una ranura. Un par de ojos extraterrestres se asomaron. «Estamos llenos», dijo una voz fría. «Vuelve a tu sector». «No queda nada en mi sector», gritó. «Se ha ido volando». Pero la ranura se cerró. El LRA se quedó allí parado en el frío, indefenso. Su aliento salía en nubes. Su bebé gimió y ese sonido hizo que sus rodillas se debilitaran. Ella se dio la vuelta y comenzó a caminar de nuevo, esperando, rezando, buscando cualquier cosa, cualquier lugar donde esconderse del frío. La tormenta golpeó fuerte. La nieve caía más rápido, cegándole la visión. El viento rugió tan fuerte que se tragó su voz. Se formó hielo en sus pestañas. Su cuerpo empezó a entumecerse. Ella abrazó a su hijo con más fuerza. «Encontraremos un lugar. Tenemos que hacerlo», susurró. Su voz se quebró. Sus labios estaban azules. Entonces su pie resbaló sobre una roca oculta. Ella se cayó. Ella cayó con fuerza en un pozo de nieve. Su bebé se le resbaló de los brazos. «No», gritó ella, arrastrándose y cavando con las manos. La nieve caía por todas partes. Sus dedos estaban rígidos y sangraban por el frío. «¿Dónde estás?», gritó. Un pequeño llanto le respondió, suave, lejano, desvaneciéndose. Se movió más rápido, apartando la nieve, gateando boca abajo. Pero la tormenta era más fuerte. La voz del bebé se debilitó hasta que no fue nada. Ra gritó, fuerte, entrecortada. Su voz resonó por el valle, pero nadie acudió. Su cuerpo se desplomó. Su rostro se hundió en la nieve. Sus ojos miraban al frente, pero ya no veía nada. Solo blanco, solo viento. No supo cuánto tiempo permaneció allí. Minutos, horas. La tormenta no cesó. Cerró los ojos. Había fracasado. A lo lejos, un humano llamado Daniel se abría paso por el mismo valle. Formaba parte de una cuadrilla minera. Pero cuando el escáner mostró una extraña caída de energía en una zona, se ofreció a revisarla. Su vehículo había dejado de funcionar y ahora caminaba solo por la tormenta. Envuelto en ropa térmica, Daniel se movía con cuidado. Su casco le advertía de temperatura. -40. De repente, oyó algo. Un sonido débil. Un llanto. Se detuvo. El viento aulló de nuevo. Entonces el llanto volvió a sonar, más suave, como el de un bebé. «¿Qué demonios?», murmuró. Enfocó su linterna en todas direcciones. Nada más que nieve. Se dirigió hacia el sonido. Cada paso era lento, pesado. Entonces vio algo extraño. Un pequeño montículo de nieve que parecía moverse. Cayó de rodillas y comenzó a cavar. En segundos, vio una mano diminuta. Piel morada, fría, apenas se movía.
Un bebé. Sacó a la pequeña niña alienígena y la envolvió en su manta térmica. Todavía respiraba, pero apenas. ¿Dónde está tu madre?, susurró, mirando a su alrededor. Pero no vio a nadie. No lo vio. Espera, se dio la vuelta y corrió más rápido que el viento. Cerca de la colina, Ra seguía medio enterrada en la nieve, con los labios agrietados y las manos congeladas. Pero en su mente, seguía oyendo el llanto de su bebé. Y entonces sucedió algo extraño. Una ráfaga cálida le rozó la cara, una voz: «Oye, estás viva». Quería moverse, quería gritar, pero su cuerpo estaba demasiado débil. Sus labios apenas se movieron. «Mi bebé». La voz se apagó de nuevo. Y entonces nada, solo el frío, solo silencio. Daniel no dejó de correr. La pequeña niña alienígena en sus brazos apenas respiraba. Era ligera, pequeña y helada. Su piel tenía un tinte púrpura y su cuerpo estaba flácido como una muñeca de trapo. La envolvió con más fuerza en su abrigo térmico y la apretó contra su pecho, esperando que su calor corporal la ayudara. La nieve golpeaba su casco. Sus botas se hundían profundamente a cada paso, pero siguió adelante. La tormenta hacía casi imposible ver, pero Daniel tenía buen sentido de la orientación. Solo necesitaba llegar al puesto de avanzada a solo unos kilómetros. Allí tenía calor, provisiones y refugio. Miró a la niña. Tenía los ojos cerrados, los labios temblorosos. «Vamos, pequeña», susurró. «No me abandones ahora». Mientras avanzaba, los pensamientos de Daniel corrían. ¿Dónde estaba su madre? ¿Qué le pasó a ella? ¿Quién abandonaría a un bebé aquí en medio de una tormenta mortal? No creía que alguien la hubiera abandonado. Recordaba haber oído algo cuando encontró a la niña, una voz débil y quebrada. Una madre quizá viva o ya perdida en la nieve. Tenía que volver por ella, pero no ahora. El bebé era lo primero. Tardaron 30 minutos en llegar al puesto de avanzada, un pequeño refugio dejado por el equipo minero, apenas lo suficientemente grande para un hombre. Daniel abrió la puerta de una patada y entró corriendo. La calefacción ya estaba encendida desde antes y la habitación parecía un paraíso después del viento helado. Rápidamente desenvolvió a la niña, revisó su pequeño pecho. Seguía moviéndose, lento pero firme. Sus manos eran como hielo, sus mejillas pálidas. Agarró la almohadilla térmica de emergencia y la envolvió con ella. Luego vertió un poco de líquido nutritivo tibio en un pequeño biberón y se lo acercó con cuidado a los labios. Al principio, no respondió. Luego, lenta y débilmente, abrió la boca. Chupó suavemente, solo unas gotas, pero fue suficiente. Daniel dejó escapar un largo suspiro. Todavía estaba viva. «Bien, niña», dijo en voz baja. Ella lo miró por primera vez. Sus ojos eran grandes, brillantes y llenos de miedo. Pero no lloró. Solo se quedó mirando. Daniel esbozó una pequeña sonrisa. «Ahora estás a salvo». Pero sabía que su trabajo no había terminado. De vuelta en la nieve, los ojos del Ra se abrieron de golpe. Oscuridad, frío, dolor, pero también esperanza. Su bebé. Había oído llorar a su bebé. Entonces sintió calor, una presencia, una voz que no sonaba como la de su gente. No sabía cómo seguía. «Viva». Su cuerpo no se movía mucho, pero su mente gritaba una palabra una y otra vez. «Bebé». Reunió las últimas fuerzas que le quedaban en los brazos congelados y empezó a gatear. Cada centímetro le dolía. Tenía los dedos agrietados y sangraban. Apenas le funcionaban las rodillas, pero se arrastró por la nieve, dejando un rastro rojo tras ella. Nadie vino a ayudarla. Nadie había venido nunca. Pero ahora, alguien se había llevado a su hijo. Había visto las botas. La extraña figura, que no era de su mundo. No era uno de ellos. Era algo más. Una humana. Daniel estaba sentado junto a la estufa,
meciendo a la pequeña niña alienígena en sus brazos. Ahora dormía, envuelta en varias capas de tela y gel térmico. El calor había regresado a sus mejillas. Sus pequeños dedos se aferraban a su manga. No sabía de qué especie era. Su piel era suave, sus orejas un poco más largas que las humanas, su cabello oscuro y suave. Parecía frágil, inocente. Daniel no era padre. Nunca lo había sido. Nunca planeó serlo. Pero algo en esta niña le hacía sentir algo inexplicable. La miró de nuevo. «¿Dónde está tu mamá, niña?», susurró. Luego se levantó, cogió su abrigo y comprobó su medidor de oxígeno. La tormenta no había pasado, pero no le importaba. Tenía que regresar. El LRA se desplomó de nuevo junto a una valla rota. Su piel estaba azul ahora. Su cuerpo gritaba de dolor. Pero su corazón gritaba más fuerte. No podía irse. No podía rendirse. De repente, oyó pasos, pesados. Giró la cabeza débilmente. Una figura apareció entre la nieve. Grande, acorazada, humana. Daniel la vio tumbada de lado, medio cubierta de nieve. Parpadeó lentamente. Su pecho se movió apenas. Corrió hacia ella, se arrodilló y le quitó la nieve de la cara. «Eres la madre», dijo con voz suave. «No». LRA no pudo hablar. Sus labios apenas se movieron, pero sus ojos se clavaron en los de él. Y entonces vio algo en su abrigo. Bajo las gruesas capas, vio un pequeño brazo. Una mano diminuta, su bebé a salvo. Su cuerpo se estremeció, las lágrimas brotaron de sus ojos, congelándose al caer. Había encontrado a su hija, y quien la salvó ni siquiera era de su especie. LRA yacía en el suelo del refugio del puesto de avanzada. Su cuerpo envuelto en mantas, su piel calentándose lentamente bajo las lámparas de calor. Su respiración era superficial pero constante. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero adentro, por primera vez en días, había paz. Su bebé estaba vivo. Observó a la humana moverse por el pequeño espacio, revisando la calefacción, preparando agua caliente, cortando comida blanda en pedazos. Era tranquilo, centrado y amable. No como los demás. No le había hablado mucho. Tal vez sabía que no podía entender. Pero incluso sin palabras, LRA sintió algo en sus acciones. Amabilidad. Miró a su bebé, ahora acurrucado contra ella, con su pecho profundamente dormido. Los diminutos dedos de su pequeña descansaban sobre el brazo de su madre, cálidos, a salvo, vivos. Las lágrimas volvieron a llenar los ojos de LRA. Realmente había pensado que su hija se había perdido para siempre en la tormenta. Y ahora esta extraña criatura, este humano, la había salvado. ¿Por qué? Su propia gente no les había abierto las puertas. Nadie le había ofrecido comida ni calor. La habían llamado porque su hija nació durante una ventisca. La habían culpado por la tormenta, por las pérdidas que causó. Dijeron que traía mala suerte, que debía abandonar la aldea y no regresar jamás. Así lo hizo y nadie la siguió. Pero este hombre, este extraterrestre, había hecho lo que su propia especie no haría. Había llevado a su bebé a través del viento mortal. Había regresado por ella. Y ahora la estaba tratando. Sus heridas. Lra lo observaba desde la sombra de su manta. Era alto y fuerte, de piel clara y ojos de un color extraño. Sus movimientos eran lentos y cuidadosos, como si no quisiera asustarla. En cuanto sus miradas se cruzaron, él le dedicó una suave sonrisa. Ella apartó la mirada rápidamente, pero no por miedo. No sabía cómo agradecerle. Su lenguaje no era el mismo. No tenía dones, ni hogar, ni un nombre que él pudiera entender. Pero en su pecho, una pequeña chispa de confianza comenzó a crecer. Daniel podía sentir sus ojos fijos en él. No la culpaba por estar callada. Debió haber pasado por un infierno. Había visto congelaciones antes, pero la suya estaba al borde de la congelación. Si ya no,
habría perdido sus extremidades. La bebé, en cambio, se recuperaba más rápido de lo esperado. Había comido algo de la comida blanda y se aferraba a su madre como a un salvavidas. Se necesitaban mutuamente. Él lo veía claramente. Daniel vertió agua tibia en una taza pequeña y la colocó con cuidado junto al Ra. Luego tomó un parche térmico suave y se lo ofreció. Señalando su hombro, donde su ropa estaba rasgada y la escarcha la había penetrado profundamente. Parpadeó, confundida. Él hizo un gesto, presionando el parche contra su propia piel, y luego se lo entregó. Ella lentamente apartó sus dedos y los tocó solo por un segundo, pero fue suficiente. Lo miró, esta vez de verdad, y asintió. Daniel volvió a sonreír. No una sonrisa amplia, solo una pequeña y silenciosa. Eso fue suficiente por ahora. La noche cayó lentamente, la tormenta seguía rugiendo fuera de los muros del refugio, pero dentro el calor era estable y las luces se atenuaron hasta convertirse en un suave resplandor. LRA estaba sentada en un rincón, con su bebé dormido en brazos. Miró fijamente al humano, que ahora descansaba en el lado opuesto, con los brazos cruzados y la cabeza apoyada contra la pared. Su abrigo aún estaba mojado por la nieve y sus botas goteaban en el suelo. Parecía cansado. Había visto humanos antes desde la distancia. Traidores, mineros, nunca cercanos, nunca amables, pero lo había dado todo sin pedir nada a cambio. ¿Quién era? ¿Y por qué alguien como él se preocuparía por alguien como ella? LRA rozó suavemente un mechón del cabello de su hija y susurró algo en su lengua materna. Una oración, tal vez, o simplemente un agradecimiento. No necesitaba entender sus palabras. Entendía su corazón. Fuera del puesto de avanzada, el viento empezó a calmarse. Dentro, el silencio se hizo más cálido. De repente, un suave sonido rompió la quietud. La bebé se movió, abrió los ojos y emitió un pequeño ruido como un gemido. LRA la silenció suavemente, abrazándola. Daniel abrió los ojos y se incorporó. ¿Está bien?, preguntó en voz baja. Ra no respondió, pero asintió. Luego, lenta y cuidadosamente, lo miró y habló. Su voz era seca, quebrada, pero clara. Sálvala. Daniel pareció sorprendido. Sonrió y asintió. Sí. LRA lo miró fijamente un momento más. Luego, casi como un susurro, dijo una palabra más. Gracias. Daniel no respondió de inmediato. Simplemente la miró con ojos suaves. De nada, dijo. No. Necesitaban decir más. En un mundo que le había dado la espalda, una extraña. Lo había cambiado todo. Y ahora ya no eran extraños, solo supervivientes compartiendo calor en el frío. Juntos, la luz de la mañana se filtraba débilmente entre las nubes de tormenta. La nieve seguía cayendo, pero ahora más suave, más como ceniza a la deriva que como hielo afilado. El viento había perdido su aullido. Por fin reinaba la calma, la paz, por primera vez en días. Dentro del pequeño refugio, LRA abrió lentamente los ojos. Su cuerpo estaba dolorido, pero cálido. Sus brazos rodeaban a su bebé, que seguía durmiendo contra su pecho. Las almohadillas térmicas, la luz tenue, las paredes seguras. Casi parecía un sueño, pero no lo era. Estaba viva. Su hijo estaba vivo, y todo gracias a él, el humano. Giró la cabeza y lo vio al otro lado de la habitación. Estaba sentado en el suelo con un bloc de datos en la mano, consultando mapas y diagramas meteorológicos. Su rostro estaba serio, concentrado, pero cuando notó que ella lo miraba, asintió levemente. La tormenta por fin está amainando, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Quizás podamos salir pronto. La no entendió cada palabra, pero captó el significado. Ella miró a su bebé y luego volvió a mirarlo. Lentamente, ella se incorporó. Su cuerpo todavía le dolía y sus piernas temblaban un poco, pero no se cayó.
El humano se puso de pie y se acercó. Él le ofreció una mano. Ella lo miró, dudó y luego colocó sus dedos suavemente en su palma. Él la ayudó a ponerse de pie. Por un momento, ambos se quedaron allí parados, una madre alienígena y un hombre humano, mirándose en silencio. Más tarde ese día, Daniel empacó sus suministros. El refugio había cumplido su propósito. Lo peor de la tormenta había pasado y el cielo se estaba despejando. No pudo quedarse mucho más tiempo. Su tripulación comenzaría a buscarlo pronto. Él tenía que moverse. ¿Pero qué pasa con ellos? Miró a la madre y al niño. No tenían a dónde ir. Su pueblo los había expulsado. Sin comida, sin hogar, sin futuro. Y aún así el LRA no pidió nada. Ella se sentó tranquilamente sosteniendo a su bebé, viéndolo prepararse para partir. Daniel sintió una opresión en el pecho. Él no quería dejarlos atrás. Él se acercó y se agachó frente a ella. Me dirijo hacia el este, dijo lentamente, señalando en dirección a las colinas. Hay una base, un puesto de avanzada humano. Allí podemos conseguir ayuda, comida, medicinas y un lugar seguro. LRA inclinó la cabeza y escuchó. Ella no habló, pero sus ojos siguieron su mano. Ella pareció entender. La señaló a ella, luego al bebé, luego a sí mismo. Ven conmigo, dijo. Sus ojos se abrieron ligeramente. Daniel esperaba con el corazón palpitando con fuerza. Entonces el LRA asintió lentamente. Abandonaron el refugio al mediodía. Daniel llevaba la mayoría de los suministros en su espalda, y LRA caminaba a su lado, con su hijo envuelto en un cálido cabestrillo contra su pecho. La nieve crujió bajo sus botas. El viento susurraba entre los árboles. La tormenta había dejado atrás un mundo roto y helado, pero era hermoso en su silencio. Durante horas caminaron sin hablar. Cada vez que el Ra tropezaba, Daniel estaba allí para estudiarla. Cada vez que el bebé se movía, él se detenía y les daba tiempo para descansar. Eran extraños por especie y por mundo. Pero poco a poco, se convirtieron en algo más. Un equipo, una familia en formación. Al anochecer, encontraron una cueva al borde del valle. Daniel instaló un calentador y compartió su última barrita energética con Ra. Ella lo partió por la mitad, le dio un trozo y sonrió tímidamente. Ella todavía estaba muy callada. Cuidadoso. Pero ella había empezado a confiar en él poco a poco. Mientras el bebé dormía entre ellos, LRA finalmente habló. Mi nombre, Ra. Daniel se volvió hacia ella, sorprendido. Él sonrió. Lae, repitió en voz baja. Soy Daniel. Ella asintió lentamente. Don Nel. Ambos rieron suavemente. Por unos momentos, no sintieron frío ni estaban perdidos ni eran ajenos el uno al otro. Eran solo personas compartiendo calor en la oscuridad. A la mañana siguiente, cuando se acercaban a la base, Daniel notó algo extraño. Huellas, frescas. Disminuyó la velocidad, indicándole al LRA que se mantuviera atrás. Siguió al príncipe hasta una cresta y encontró un pequeño grupo de extraterrestres, aldeanos de la tierra natal del LRA. Se quedaron sorprendidos al verlo. Uno de ellos señaló al LRA desde la colina. Ella sobrevivió. Uno, murmuró, y el niño, también. Otro susurró, era el humano. Él los salvó. Algunos parecían avergonzados, otros asustados. Daniel dio un paso adelante. Ellos vienen conmigo, dijo con firmeza. Ahora están a salvo. No dejaré que te los lleves de vuelta. Uno de los ancianos dio un paso adelante, con los ojos llenos de culpa. Nosotros creíamos que estaba muerta. El niño también. No lo era, espetó Daniel. Los dejaste. Hubo silencio. Entonces el anciano inclinó la cabeza. Entonces deja que se quede contigo. Ella está mejor. Daniel no respondió. Simplemente se dio la vuelta y regresó caminando hacia LRA, que había estado observando en silencio desde detrás de un árbol.
Ella lo miró con los ojos llenos de preguntas. Él no lo explicó. Él simplemente extendió su mano. Ella lo tomó y siguieron caminando. El puesto avanzado humano no era grande, solo una colección de módulos de acero, pequeñas torres y luces parpadeantes rodeadas de vallas de metal. Pero para el Ra, parecía una ciudad de estrellas. Ella estaba parada cerca de la puerta con su bebé en brazos, con la nieve todavía adherida a su cabello y los ojos muy abiertos por la incredulidad. Ella nunca había visto un lugar como este. Estaba limpio, brillante y lleno de extrañas máquinas que se movían solas. El frío aún tocaba su piel, pero en su interior ya había empezado a crecer un extraño calor. Ella ya no estaba sola. Daniel caminaba a su lado, hablando a través de un comunicador de muñeca. Una puerta de metal se abrió con un silbido y una mujer uniformada salió de ella. Parpadeó sorprendida cuando vio al Ra y al bebé. Luego miró a Daniel con una ceja levantada. Ella necesita ayuda, dijo Daniel simplemente. Y su hijo también. La mujer estudió al LRA por un momento. Luego, sin decir palabra, se hizo a un lado y los dejó entrar. El aire dentro de la sala principal era cálido y estaba lleno de suaves zumbidos. Las máquinas pitaban suavemente. LRA miró a su alrededor nerviosamente, abrazando más cerca a su bebé. Una pequeña niña humana con una chaqueta azul pasó junto a ella y le sonrió. LRA aún no sabía cómo devolverle la sonrisa, pero asintió suavemente. Daniel la condujo a una unidad de descanso y la ayudó suavemente a sentarse. Ella no se resistió. Estaba demasiado cansada, demasiado abrumada, pero no tenía miedo. Ya no. Vino un médico. Llegaron más humanos. No le hicieron daño. No la hablaron en voz alta. Ni la apartaron. La examinaron en silencio, revisaron sus heridas y envolvieron a su hijo en mantas nuevas y suaves. Una de las enfermeras incluso sostuvo al bebé con manos cuidadosas y amorosas mientras le ofrecía comida caliente a LRA. El LRA observaba atónito. Estas personas eran extrañas, pero la trataban como si importara. Esa noche, ella lloró otra vez. Pero por primera vez, no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio. Durante los siguientes días, Ra se recuperó lentamente. Su congelación se curó. Su piel recuperó el color. Su bebé se rió por primera vez. Solo una pequeña risita, pero llenó la habitación de calidez. Los demás humanos empezaron a llamar a la bebé pequeña campanilla de nieve, porque había sobrevivido a la tormenta. Daniel los visitaba todos los días. A veces traía comida caliente. Otras veces traía juguetes o mantas. No hablaba mucho, pero su presencia siempre hacía que el LRA se sintiera seguro. Una mañana, LRA estaba sentada afuera en un banco, con su bebé dormido en sus brazos. Daniel se sentó a su lado, bebiendo líquido caliente de una taza. «Te estás volviendo más fuerte», dijo. Ra asintió. Ella había comenzado a comprender más de sus palabras. Ella incluso intentó decir algo ella misma, aunque su voz todavía era suave e insegura. «Tú ayudas», dijo ella lentamente. Daniel la miró. «Hice lo correcto». Ella miró a su bebé. «Me diste vida de nuevo». El rostro de Daniel se suavizó. «Tú eres la razón por la que ella está viva. Yo solo la ayudé». El LRA se volvió hacia él. Sus ojos no parpadearon. «No», dijo ella con firmeza. «Nos diste calor después del hielo. Nadie más». Se sentaron en silencio después de eso. El tipo de silencio que habla más fuerte que las palabras. Esa noche, algo cambió. Ra golpeó suavemente la puerta de la habitación de Daniel. Cuando lo abrió, se sorprendió. Ella estaba parada allí con una manta sencilla y sosteniendo algo en sus manos. Un pequeño encanto. Fue hecho con hilo viejo y piedra. Nada especial. Pero ella lo había llevado consigo desde que nació su hija. Su único tesoro. Ella se lo ofreció. Daniel meneó la cabeza. «Deberías conservar eso».
pero ella lo colocó suavemente en su palma. Tú nos proteges. Esto ahora es tuyo. Sus manos se tocaron. Sus dedos se demoraron un instante más de lo necesario. Él la miró a los ojos y vio algo que no esperaba. Gratitud, pero también algo más profundo. Un vínculo tácito, silencioso, pero real. Al día siguiente, el comandante de la base llamó a Daniel. Hemos revisado todo, dijo. La mujer y el niño extraterrestres no tienen ningún lugar donde regresar. Tenías razón en traerlos aquí, ¿pero ahora qué? Daniel no respondió inmediatamente. Miró por la ventana donde LRA estaba parada en la nieve sosteniendo a su bebé. Ella ahora estaba sonriendo, solo un poco. Su hijo le tocó la mejilla y se rió. Daniel se dio la vuelta. Ellos se quedan conmigo. El comandante levantó una ceja. Esto es mucha responsabilidad. Daniel asintió. Lo sé. ¿Seguro? Volvió a mirar al LRA a través del cristal. Ella sostuvo su mirada y la sostuvo. Estoy seguro, dijo. Esa tarde, Daniel se acercó a ella. Le dijeron, puedes quedarte aquí, le dijo. Pero si quieres puedes venir conmigo. Al principio el LRA no habló. Ella se acercó más, con su hijo durmiendo pacíficamente en sus brazos. Luego susurró, donde tú vayas, nosotros iremos. Y por primera vez desde la tormenta, sonrió plenamente. Ra caminaba junto a Daniel por el campo nevado, con su hijo dormido en un portabebés cruzado sobre su pecho. Sus pasos ahora eran lentos pero firmes. El puesto avanzado humano le había dado fuerza. Pero fue la presencia silenciosa de Daniel lo que la hizo sentir verdaderamente viva de nuevo. Cada día revisaba sus heridas, le ofrecía comida y le daba espacio. Él nunca hizo preguntas sobre su pasado. Pero hoy el LRA estaba listo para hablar. Habían caminado durante una hora en silencio cuando ella finalmente dijo, «Quiero mostrarte mi pueblo». Daniel la miró sorprendido. «¿Estás seguro?» El LRA asintió. «Me dejaron morir. Quiero que veas lo que hicieron». Dudó un momento y luego asintió levemente. «Vamos». Giraron hacia el este, avanzando hacia el borde de las montañas. Daniel ajustó el peso de su mochila mientras LRA ajustó más su capa alrededor de su hijo. El frío era cortante, pero la nieve se había ablandado y el cielo estaba en calma. Mientras caminaban, el LRA hablaba a trocitos, con palabras vacilantes, algunas en su idioma, otras en el de él. Pero Daniel comprendió su dolor. Ella le contó que los aldeanos creían que su hijo estaba maldito. Como cuando llegó la tormenta, cerraron sus puertas y no dijeron nada. Como les rogaba, lloraba, incluso golpeaba con los puños la puerta del refugio mientras sostenía a su bebé. Y cómo le dieron la espalda. Tenían miedo de mi hija porque nació durante el viento helado. Ella dijo, dijeron que ella trajo la tormenta. Daniel meneó la cabeza lentamente. Ella te trajo fuerza. Ra miró a su bebé y tocó su pequeña mano. Ella lo hizo. Llegaron al pueblo justo antes del atardecer. El lugar parecía un pueblo fantasma, tranquilo, gris y todavía parcialmente enterrado bajo la nieve. Los edificios estaban hechos de piedra oscura y metal viejo, pero había grietas a lo largo de las paredes. Las ventanas estaban rotas. Las puertas colgaban torcidas. Fue como si la tormenta hubiera cobrado algo más que vidas. Había robado el espíritu. Algunos aldeanos los vieron y se quedaron paralizados. Se oían susurros detrás de las puertas. Los rostros ancianos se asomaron, con los ojos abiertos y llenos de incredulidad. «Está viva», susurró alguien. «Y el niño también». Un anciano dio un paso adelante, un hombre alto, de piel plateada y ojos hundidos. Miró a LRA, luego a Daniel, luego al bebé envuelto en tela. Su rostro se puso pálido. LRA, pensamos que me habías dejado, dijo en voz baja, con su voz aguda como el hielo. Nos dejaste a ambos, balbuceó. Temíamos por el pueblo. Debes entenderlo. Había señales.
La nieve nunca paró. El río se congeló y se convirtió en piedra. Le supliqué y el LRA me interrumpió. Lloré. Pedí ayuda. Cerraste las puertas. Daniel estaba de pie junto a ella, con los brazos cruzados. Los aldeanos lo miraron nerviosos. No estaban acostumbrados a los humanos, especialmente a uno tan tranquilo y tan firme. Ella habría muerto, dijo Daniel. Y también lo haría su hijo. Y ninguno de ustedes siquiera abrió la boca para ayudarla. Otro aldeano salió. Una mujer con una bufanda envuelta alrededor de su cara. Ella estaba, susurró la mujer. El niño trajo la nieve. Estaba escrito en los textos antiguos. Teníamos que protegernos. Daniel la miró fijamente. No proteges a tu pueblo arrojándolo a la muerte. Lo proteges manteniéndote unido. Los aldeanos murmuraron, no estoy seguro ahora. El anciano volvió a mirar al niño. Y aún así ella vive. Sí, lo hace, dijo el Ra. Y ella se ríe. Nadie habló. LRA dio un paso adelante y levantó ligeramente a su hija. ¿Creías que ella era una maldición? No, ella es un milagro. Luego miró por encima del hombro a Daniel. Él lo demostró. Daniel le tocó el hombro suavemente. Vamos, no nos quedemos más tiempo del necesario. Pero justo cuando se estaban yendo, una joven salió corriendo de una de las casas. No podía tener más de 8 años. Su piel estaba pálida y tenía congelación y cicatrices en las mejillas. Espera, dijo la niña con voz suave. ¿Puedo ver al bebé? LRA miró a Daniel, inseguro. Él hizo un pequeño gesto con la cabeza. Ella se arrodilló y abrió ligeramente el envoltorio. El niño parpadeó y miró a la niña con los ojos muy abiertos y curioso. Ella es hermosa, susurró la niña. Ra sonrió. Ella es. El anciano dio un paso adelante nuevamente. Cometimos un error, dijo. Tienes todo el derecho a odiarnos. No te odio, respondió Lera. Pero nunca volveré. Luego tomó la mano de Daniel y su voz ahora era firme. He encontrado algo mejor. Esa noche acamparon lejos del pueblo bajo un cielo lleno de estrellas. El bebé yacía dormido en una cuna cálida cerca del fuego. LRA se sentó frente a Daniel. Su rostro brillaba a la luz del fuego. Quería que lo vieras, dijo ella. Entonces entenderás por qué nunca miro atrás. Daniel asintió. No es necesario. Tienes un futuro ahora. Ella lo miró a los ojos contigo. Dudó y luego sonrió. Si me aceptas. LRA se inclinó más cerca y apoyó la cabeza en su hombro. Ya lo hago. El fuego crepitaba suavemente al amanecer mientras la luz dorada se extendía sobre las colinas. El humo se elevaba en suaves volutas que se curvaban en el aire frío de la mañana. Daniel se despertó, sintiendo el suave peso de la cabeza del Ra aún apoyada sobre su hombro. Su bebé yacía acurrucado junto a ellos, envuelto cálidamente en la misma manta gruesa. Durante unos minutos de paz, no se movió. Solo escuchaba el viento, la respiración constante del bebé y el silencio que ya no parecía solitario. Ya llevaban 2 semanas viajando juntos. La nieve había comenzado a derretirse a medida que la primavera atravesaba las heladas, y el mundo lentamente comenzó a cobrar vida nuevamente. Los pájaros regresaron. Los arroyos fluían. Ra sonrió más. Su hijo se rió más. Y Daniel empezó a sentir algo que no sabía que había extrañado. Una razón para seguir caminando. Esa mañana, llegaron a una pequeña colonia humana cerca de la ruta comercial. Un pueblo seguro, tranquilo y lleno de color. Daniel había estado aquí hacía años. Agotado durante los viajes de abastecimiento. Ahora regresó no como un trabajador solitario, sino como alguien con un propósito. Los guardias de la puerta levantaron las cejas cuando lo vieron acercarse con una mujer alienígena y un bebé. ¿Has estado ocupado? Uno bromeó. Daniel asintió. Ella está conmigo, así es el niño. Los guardias intercambiaron una mirada, pero nadie lo detuvo. Dentro del pueblo, la gente miraba, pero no con odio,
sino más bien con curiosidad. Los niños señalaban, algunos adultos susurraban, pero LRA caminaba con la cabeza en alto, su bebé descansaba tranquilamente sobre su pecho y Daniel caminaba a su lado como un muro de tranquila fuerza. Encontraron una pequeña cabaña en las afueras del pueblo, vacía, sin uso desde hacía años. Daniel habló con el alcalde, quien aceptó dejarlos quedarse. «Salvaste una vida», dijo. «Eso cuenta algo en esta ciudad». Daniel pasó los siguientes 2 días reparando el techo, arreglando el calentador y reuniendo suministros. LRA ayudó en lo que pudo, barriendo el polvo, lavando la ropa de cama y colgando amuletos de viento en la puerta. No era elegante, pero era de ellos. La bebé dio sus primeros pasos en el piso de madera, tambaleándose de los brazos del Ra a las manos expectantes de Daniel. LRA jadeó, cubriéndose la boca con alegría. Daniel atrapó a la niña suavemente, levantándola en el aire con una sonrisa tan amplia que lo sorprendió incluso a él. «Ella está caminando», dijo riendo. Los ojos del Ra brillaron. «Ella confía en sus pasos porque tú la atrapas». Esa noche, se sentaron bajo las estrellas, mirando al bebé dormir en una pequeña cuna que Daniel había construido con madera de desecho. El Ra lo miró. «Nos diste más que refugio. Me diste más de lo que esperaba», respondió Daniel. Ella dudó, luego metió la mano en los pliegues de su capa y sacó una fina pulsera hecha de hilos tejidos y pequeñas cuentas de metal. Ella lo deslizó suavemente sobre su muñeca. «Mi gente le da esto a la familia», dijo suavemente. «Sois familia». Daniel lo miró fijamente, sin saber qué decir. La pulsera era sencilla, pero tenía un gran significado. Él la miró, realmente la miró. «Podrías quedarte aquí», dijo en voz baja. «No solo por un tiempo, sino para siempre. Si eso es lo que quieres». El LRA se acercó más. «Donde tú estás es donde me siento seguro. Ese es el hogar». Luego hizo algo que no había hecho antes. Ella extendió la mano, le tocó suavemente la cara y apoyó su frente contra la de él. Daniel se quedó congelado, pero solo por un momento. Luego cerró los ojos, se inclinó hacia ella, la tocó y respiró el momento. Fue más que cercanía. Fue comprensión, conexión, algo más allá de las palabras o los mundos. Pasaron las semanas y las estaciones comenzaron a cambiar. El bebé se hizo más fuerte. Ella rió más, jugó más, incluso pronunció su primera palabra, una que ni Daniel ni LRA esperaban. Señaló a Daniel, su manita temblando de emoción, y dijo, «Papá». El LRA jadeó, con los ojos llenos de lágrimas. Daniel parecía aturdido. «¿Qué acaba de decir?» «Ella te eligió». El Ra susurró. «Ella te ve como padre». Daniel se arrodilló, levantó a la niña y la abrazó. No habló. No le hacía falta. Ella le había dado el nombre más grandioso que un hombre podría recibir. Una noche, el Ra estaba en la puerta, observando a Daniel arreglar un pequeño huerto afuera. Estaba plantando verduras, tarareando una melodía suave. El baobab gateaba cerca de él, arrancando la maleza como si fuera un ayudante. El Ra salió, se acercó a él y le puso una mano en el hombro. «Nunca pensé que volvería a sentir calor», dijo. Daniel sonrió sin girarse. «Yo tampoco», le tomó la mano. «No me importa de qué especie seamos», dijo en voz baja. «Ahora somos una familia». Se volvió hacia ella con los ojos llenos de algo más profundo que la gratitud. «Sí», dijo. «Somos». Y así, bajo un cielo naranja que se desvanecía, una madre alienígena que una vez había sido abandonada a su suerte y un hombre humano que una vez había vivido solo estaban uno al lado del otro, construyendo una vida que ninguno de los dos pensó que alguna vez les importaría.